Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Espejo, yo soy profe en Ciencia Política. Actualmente estoy cursando y culminando este trayecto de formación, capacitación que tiene que ver con el estudio de la historia de San Luis, ¿sí? Y ver más en profundidad cómo fue la etapa colonial, poder recabar un poquito más y ahondar sobre cómo ha sido la vida cotidiana, la cotidianeidad de San Luis a momento de la fundación, ¿sí? Más bien posterior a la fundación. En esta oportunidad, bueno, tal cual como yo ya me presenté, mi nombre es Claudia Lucía Espejo, yo soy profesora en Ciencia Política, estoy culminando la licenciatura en Historia, sí, he hecho otras, mejor dicho, actualizaciones de posgrado, sí. Me dedico muy arduamente a lo que es el estudio de las ciencias sociales, la investigación en las ciencias sociales, ¿sí? Y también en torno a la educación, ¿sí? Bien, en este caso, bueno, también he estado dictando historia de San Luis en el nivel medio, lo que es nivel, bueno, sería superior, también trabajo en parte con la educación hacia adultos, bien. Y he trabajado mucho estos temas, ¿sí? He estado avanzando en el estudio de la historia de San Luis en el último tiempo, colaborando con algunas propuestas de quienes forman parte del conjunto de autores de esta capacitación, ¿sí? Y la verdad que he destacado esta temática y he seleccionado para hacer lo que es el trabajo final, en este caso para realizar el trabajo final, sobre la Fundación de San Luis. Bien, en este caso, en función del material propuesto, del material didáctico, en cuanto a elaboración para hacer en el trabajo final, sí, la propuesta mía radica principalmente en elaborar una especie de maqueta, sí, por supuesto que esto es un prototipo, bien, yo no soy muy ducha en relación a lo que es elaborar material didáctico en torno a las maquetas y demás, ¿sí? Me dedico al arte también, pero en ese aspecto yo elaboro material didáctico de otra índole, pero tomando como referencia las autoras, ¿sí? Y el material bibliográfico de la capacitación. La propuesta mía radica en, primero, la elaboración de una maqueta, por supuesto, que el alumnado en grupo tiene que elaborar una maqueta que tendrá en su defecto relieve, ¿no? La idea es que puedan puntualizar o reconocer, ¿sí?, el camino que llevó a cabo cada fundador, ¿sí? Y en este caso el prototipo de maqueta implica el análisis comparativo, ¿sí?, de la principal fundación reconocida oficialmente y en relación a la verdadera fundación de la ciudad de San Luis. Bien, yo puse una especie de marcadores como para destacar, sí, que en un principio se considera que Luis Jufré fue el principal fundador de la ciudad de San Luis, bien, de la provincia en su defecto, bien, pero bueno, en ese momento él era corregidor de Cuyo, recordando que las provincias eran una región y por supuesto que la capital estaba en Mendoza, ¿sí? Por supuesto que en un momento también se dependió de Chile, bien, se considera que en el periodo entre 1594 y 1596, Luis Jufré fue quien llevó a cabo la fundación de San Luis. Pero de acuerdo a los parámetros tenidos en cuenta al momento de reconocer una verdadera fundación, por supuesto que es así, tal cual como nos enseñaron en la capacitación y lo que hemos leído en torno a la fundación de San Luis, por supuesto, destacando los autores, que son los principales autores de esta capacitación, sí, se puede destacar que Luis Jufré, aleatoriamente, se lo considera como el principal fundador, porque fue el principal que aparece en las actas o libros escritos, teniendo en cuenta que San Luis no tiene mucha bibliografía en torno a ello. Hay ciertos, para no decir vacíos legales, hay ciertas lagunas en la historia de San Luis, bien,
que, dicho sea de paso, estos historiadores destacados, que bueno, sé que están en torno a lo que es el programa de Historia y Memoria, o que están trabajando en torno a lo que es la historia, la investigación y demás, han sabido profundizar al respecto, ¿sí? Bien, en este caso la comparación, la idea es que el objeto es que los alumnos puedan distinguir a través de la comparación por qué se puede considerar que en realidad la verdadera fundación se llevó a cabo por Tomás Martín de Poveda en 1691, que en ese momento era el gobernador de Chile. ¿Por qué? Porque Luis Jufré solamente, podríamos decir, fue un pequeño acto administrativo como para dar cuenta ante la corona de que él había descubierto y llevaba a cabo la fundación de ese punto geográfico. Pero en realidad lo que hizo y se destacó fue el saqueo hacia los aborígenes que se encontraban asentados allí, ¿sí? No trazó en ningún momento la ciudad, no determinó, ¿sí?, los puntos administrativos de la ciudad, ¿sí?, y tampoco había un acta fundacional que diera cuenta de ello. En la historia, generalmente, el primer documento que se puede encontrar y a lo que está escrito, ¿sí?, bien, se lo toma como referencia para poder destacar la fundación de un determinado lugar o un acto histórico. Teniendo en cuenta que en la capacitación, y también yo he trabajado en torno a ello y me parece que es destacable, que también es importante tener en cuenta, ¿sí?, las fuentes que no son particularmente escritas, ¿sí?, tales como las fuentes orales, que se obtienen, más bien se conforman con relatos, ¿sí?, vividos, relatos obtenidos a través de las entrevistas en primera persona, bien. Son fuentes que también nos pueden proveer muchísima información y que también hacen un poquito al poder entender y comprender la cotidianeidad de San Luis en la etapa colonial, ¿sí? Pero realmente, tal cual como dicen nuestros profesores y destacados historiadores, que en realidad la verdadera fundación se lleva a cabo por Tomás Martín de Poveda, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue el primero que traza el plano de la ciudad, que sería el plano inicial de la ciudad, teniendo en cuenta que el principal plano caracteriza, por supuesto, una vez avanzado la etapa colonial, primero la ciudad abarcaba las 4 avenidas, después empieza a anexar parte de los demás asentamientos alrededor de las 4 avenidas, ¿sí? Bien, pero bueno, podemos decir que teniendo en cuenta una verdadera fundación implica esto, ¿no? Tomás Martín de Poveda lleva a cabo el trazado del plano inicial de la ciudad y también define los puntos administrativos, la iglesia, la cárcel en su momento, ¿sí?, la casa de los misioneros, ¿sí?, de los curas misioneros, bien. A partir de la Plaza Independencia, a partir de la Plaza Independencia es en donde se determina el punto de origen de la ciudad. Justo, y si nos ponemos a algo que hicimos en una ocasión en nuestra carrera con la profesora de geografía, hicimos el inicio, o más bien marcamos el inicio en donde en su defecto se pretende decir, por supuesto, que es el punto de partida, punto cero, por así decirlo, de la ciudad, en Plaza Independencia, ¿sí?, entre las esquinas, si no me equivoco, San Martín y 9 de julio, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, Tomás Martín de Poveda es quien determina el trazado de la ciudad. También conforma un asentamiento sólido, ya que reparte soles entre los pobladores que se encontraban en la zona, por supuesto para generar una población, un grupo humano que en cierta medida fueron conformando la ciudad, teniendo en cuenta que San Luis en ese momento y previo a la fundación siempre fue una ciudad posta, ¿no? Fue una ciudad donde la población era escasa, se la consideraba una población de paso. ¿Por qué? Porque conectaba justamente los caminos, ¿sí?, de entre lo que sería Chile, bien,
Bueno, a partir de Chile permitía generar una conexión, sí, a los viajeros, a los comerciantes, entonces era una ciudad no totalmente habitada, ¿sí? Ya después de la etapa colonial se puede destacar un montón de características en torno a la dinámica poblacional. Bueno, mi otra propuesta de material, en este caso didáctico, en cuanto a elaboración de material didáctico, propongo la elaboración de un rotafolio con imágenes de la ciudad de San Luis. En mi caso, y contando como experiencia, ¿sí? Tras elaboración de proyectos interdisciplinarios desde el espacio de historia, ya que dicto distintos espacios en torno a las ciencias sociales, propuse ir personalmente y conocer el punto cero, de donde se considera inicialmente la fundación de la ciudad de San Luis. También contar un poco esta historia, de que en realidad hay una dicotomía al respecto, que no solamente se considera fundación a lo que aparece en los libros, en lo que tenemos reconocido de manera oficial, sino que hay otro tipo de fundación que, de acuerdo a lo administrativo, sería la correcta, ¿sí? También conocer un poquito la ciudad de antaño, en momento de la colonización, ¿sí? Posterior a la colonización, ¿sí? Y en ese caso hemos participado de la revisión de los archivos históricos, de las imágenes, la muestra José Lavía y otras imágenes también que están en la web disponibles. Bien, bueno, la idea es que los alumnos puedan investigar en cuanto a material audiovisual o visual, ¿sí? Y poder tomar ese material y armar un rotafolio para mostrar momentos claves de la ciudad en ese momento, ¿sí? Bueno, en realidad esto sería un poquito más adelante, no a posterior de la colonización, pero la idea es justamente poder rescatar algunas imágenes que den cuenta de esos momentos históricos. Bien. Entonces, en resumen, mis dos propuestas de elaboración de material bibliográfico corresponden a la elaboración de una maqueta, y esto es un prototipo de lo que tendrían que elaborar mis alumnos en grupo, ¿sí? Este mapa tendría que tener una base de Telgopor. Si ellos quieren, pueden agregar relieve en la zona de... Bueno, esto es medio complejo, pero se puede marcar lo que sería la región de Cuyo, momento de la fundación de San Luis, ¿sí? Y marcar otras cuestiones, puede ser o con notas, ¿sí? Que remarquen datos relevantes, o más bien alguna chinche de color, o pueden usar el material que ellos quieran. Yo siempre dejo libertad para la elaboración de los materiales a mis alumnos también, ¿sí? Tras dar la consigna, pretendiendo, por supuesto, lograr las capacidades y habilidades que uno tiene como objeto tras la realización de una actividad, o sea, pretendidas tras la realización de la actividad. Y luego, con el rotafolio, poder mostrar a través del material visual, ¿sí? Momentos históricos de la ciudad de San Luis. Bien, y en este caso particularmente mi objeto es trabajar, ¿sí? Es trabajar la comparación, el análisis y comparación de la información obtenida, de los datos, en este caso datos y eventos históricos en torno a la ciudad de San Luis, analizar y comprender cómo era la dinámica de la ciudad de San Luis posterior a la colonización, cómo era la dinámica en todos sus aspectos, ¿sí? Y entender por qué la verdadera fundación se la considera como verdadera fundación.